Hola jóvenes, muy buenas tardes a todos. Hoy veremos en este caso este video tutorial con referente a Microsoft Access 2010, donde nos enfocaremos a los siguientes temas, como son crear una base de datos desde cero, crear tablas y configurarlas en la opción de propiedades de cada una de ellas, realizar relaciones con las respectivas tablas que hemos o hayamos creado, e insertar registros y por último crear consultas. Y bueno, a continuación vamos a ver hacer lo primero. Nos vamos al menú inicio, como todos saben, nos vamos a Microsoft Access o a todos los programas. En este caso me aparece Microsoft Access aquí primero porque bueno, son uno de los programas que más común abro seguidamente. Y bueno, nos vamos a todos los programas, Microsoft Office, Microsoft Access 2010, que es el que nos interesa. Y bueno, a continuación nos mostrará en este caso el programa de Access 2010. Como podrán darse cuenta, lo primero que nos muestra aquí, que bueno, al inicio de nuestro curso, hablábamos de, bueno, algunas cuestiones de configurar nuestro Access 2010. Y bueno, vamos a configurar dentro de la pestaña de opciones algunas cuestiones que nos interesan antes de iniciar todo nuestro curso. Y bueno, como podrán darse cuenta, en el nombre de usuario, en este caso, como es, aparece nuestro nombre, o mi nombre en este caso. En el caso de ustedes, pues aparecerá su nombre de cada uno de ustedes. Es muy importante que en este caso configuremos nuestro access con nuestro nombre, para que en este caso, cada vez que guardemos un archivo de access, nos indiquen propiedades que fue hecho y guardado por uno mismo. Pero bueno, vamos a darle aquí aceptar. Si nomás quiso dárselos a mostrar. Y bueno, para crear una base de datos, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la primera opción que dice base de datos en blanco. Después, del lado derecho, donde dice nombre del archivo, vamos a ponerle en este caso nuestro nombre en nuestra base de datos. Yo en este caso lo voy a llamar empresa, mi base de datos. Y en la parte de abajo me indica la ruta o el lugar en donde se va a guardar mi archivo de base de datos llamado empresa, en donde nos dice que se va a guardar en mi carpeta de documentos. Por último, y para ahora sí ya crear mi base de datos, le doy el clic en el botón crear. Y bueno, en la parte de arriba, en la barra de título, me aparece empresa, base de datos. Eso implica o eso me indica que ya está creada mi base de datos. Al momento de abrir mi base de datos empresa que acabé de yo de crear, por lo general siempre me aparece la tabla número 1, que en este caso me indica que voy pues, a crear una tabla para mi base de datos. Y bueno, al darle clic en este caso derecho, como podrán darse cuenta sobre mi tabla número 1, en vista diseño, les voy a indicar en este caso, les voy a explicar que tenemos dos maneras de crear una base de datos, perdón, una tabla. En este caso, nos vamos a la pestaña crear y tengo en este caso la opción tabla y el diseño de tabla. La opción tabla en este caso, por lo general podemos crear tablas agregándole atributos en este caso, pero no trae todas las opciones disponibles que podemos nosotros utilizar al momento de crear una tabla. Por lo tanto, me voy a ir a diseño de tablas. Y en el diseño de tablas, bueno, aquí voy a cerrar esta porque ya tengo una abierta. Voy a darle clic derecho y le voy a dar vista diseño. Me está pidiendo en este caso un nombre de tabla. Yo voy a utilizar en este caso el nombre de tabla que es usuario. Voy a crear una tabla que se llama usuarios. Usuarios. Le voy a aceptar. Y ahora sí me pone en este caso para ponerle
las entidades o los atributos, en este caso, perdón, a mi entidad llamada usuarios. Voy a ponerle aquí ID usuarios porque voy a empezar a crear mi tablita con mis respectivos atributos. Siempre cuando creo una tabla, por lo general me agrega por defecto la clave primaria a la primera, en este caso, atributo que yo pongo, o que en este caso me genera access. Por lo general, siempre cuando creo una tabla, siempre me da un ID con la clave primaria, que en este caso significa que es mi clave única. Y bueno, yo aquí para no confundirme, le voy a poner ID-usuarios, que corresponde a la tabla usuarios. Voy a hacer en este caso nombre usuarios, lo voy a dar como texto. Voy a agregar y al final en este caso vamos a configurar cada uno de ellos. Agrego también otro. Tenemos nombre, apellidos, dirección, ciudad, teléfono, mail, y bueno, ya tengo mis. Ahora tengo que configurar cada uno de ellos. Y bueno, al seleccionar en este caso posicionarme sobre el tipo de datos dentro de cada uno de ellos, me aparece el tipo de dato que significa texto. Texto en este caso lo vamos a ocupar para casi la mayoría de los campos. Por lo general siempre texto también lo podemos utilizar para teléfono. Pero en el tamaño del campo, aquí nos interesa en este caso que modificar el tamaño, ¿sale? En este caso yo le voy a poner 13 porque con, contando los espacios, el número telefónico con la DA corresponde o solamente son 13 dígitos, por lo tanto lo voy a poner 13. Y voy a empezar a recortar cada uno de ellos. El nombre en este caso lo voy a dejar como 50. Apellidos 50. Ahí le pondré 70. Dirección 80. Ciudad, no creo que haya una ciudad muy grande o muy larga que se llame. Le voy a poner 40. El teléfono ya lo puse 13. Y el email en este caso lo voy a poner 100. Ahora, algo muy importante en este caso es que a todos mis campos yo les voy a poner en este caso o le voy a activar la opción de requerido. ¿Por qué requerido? Al darle un clic aquí donde dice requerido me dice que no, dice hace obligatoria la entrada de datos en este campo. Significa de que yo al ponerle requerido le pongo que sí, apellidos le digo que sí, significa que esos espacios no los vamos a poder dejar en blanco. Si los dejamos en blanco en este caso al momento de estar insertando los registros o información a nuestras tablas, no lo va a permitir dejarlo en blanco. Así que lo vamos a poner que sí a todos para que obliguemos al usuario a introducir la información y que esa información no se quede sin nada. ¿Sale? Ok, ya tengo mi primera tablita. Voy a guardarla. Le voy a dar clic derecho, le doy guardar para todos los campos. Le voy a dar cerrar. Me voy a crear otra tablita. A esa tablita vamos a crear la tabla de clientes. Lógicamente le voy a dar como clave principal al ID cliente, le voy a poner nombre cliente, apellidos cliente,
edad del cliente, dirección del cliente, teléfono, ciudad del cliente, referencia del cliente, y en este caso le voy a poner email del cliente. Y como en este caso nuestra tabla de cliente, para agregar un cliente sabemos que tuvo que haber sido un usuario, pues voy a crear un campo que diga id-usuario, con el cual vamos a relacionarlo en este caso posteriormente con la tabla de usuarios. Lo voy a dejar en este caso como numérico o número, porque en este caso el ID del usuario, en este caso, vamos a darle, el ID en este caso es autonumeración, por lo tanto es números. Lo voy a dejar como número. Y guardo cambios, el cual mi tabla se va a llamar clientes. Ya tengo mis dos tablas. Ahora en este caso, ya que tengo mis dos tablitas, voy a agregar otra tabla, el cual se llame proveedores. Me voy de nuevo, le doy a crear diseño de tabla, ID, proveedores o proveedor. Voy a seleccionar, le voy a dar clave principal, autonumeración, para que se vayan, cada vez que yo agregue uno vaya poniendo 1, 2, 3, así consecutivamente. Nombre del proveedor, apellidos proveedor, dirección del proveedor, ya tengo en este caso apellido, dirección, código postal del proveedor, ciudad del proveedor, referencia de qué compañía viene, email, y por último id-usuarios, porque también en este caso para agregar un proveedor lo tuvo que haber hecho un usuario, por lo tanto en este caso va a tener una referencia con usuarios. ¿Sale? Voy a estar arriba en este caso y voy a hacer lo mismo, a configurar en este caso las propiedades de los campos. Y bueno, aquí nombre del proveedor le voy a poner 50, apellidos 70, dirección le voy a poner 70, código postal son 4 o 5, le voy a poner 5, ciudad del proveedor le voy a poner 40, referencia le voy a poner 50, email le voy a poner 80 y de usuarios en este caso lo voy a dejar como un número. Y bueno, voy de nuevo y voy a hacer en este caso también lo de requerido, le voy a poner que sí a todos. Esto con el fin de que eh, tengamos forzosamente que introducir la información a cada campo y no dejarlos en blanco.
Y por último lo guardo, a la cual le voy a poner proveedores, la tabla. Tengo 3 tablas y bueno, voy a cerrar todo. Ahora tengo que introducir la información a una por una, por lo cual primero tengo que introducir la información a usuarios, ya que ellos van a ser los primeros que voy a tener para hacer cualquier agregar información a la tabla clientes y a proveedores. Por lo tanto, en este caso voy a poner aquí, voy a agregar un nombre, Eduardo, apellidos Vázquez Herrera, dirección segunda poniente, ciudad Puerto Escondido, teléfono 54 128 correo que es Ronaldo. Vamos a agregar a otro usuario, ejemplo Juan Martínez Ruiz, Norte, Oaxaca, teléfono es 51 2. Y bueno, ya tengo información guardada. Ahora tengo usuarios, el cual Edgar Eduardo, o bueno, le voy a poner nada más Eduardo. Eduardo le corresponde el ID 1 y a Juan le corresponde el ID 2. Vamos a agregar clientes. Y bueno, al igual vamos a agregar algunos clientes. Voy a poner aquí a María, apellido Ríos Matus, edad 35 años, dirección tercera norte, número 954 58. Vamos a agregar un número, ciudad Huatulco, referencia le vamos a poner que viene de CFE, email le vamos a poner en este caso que vamos a poner María, y vamos a ponerle que en este caso lo agregó el usuario Eduardo, el cual le corresponde el 1. Noten esto, miren, los voy a dejar así. Y me está diciendo en este caso, dice, el inicio de la clave principal no puede contener un valor nulo. Lo que significa es que me está diciendo, al activar la pestaña de requerido que activamos hace unos momentos, al decirle que sí, es en este caso que está diciendo que mis tablas no se tienen que dar vacío ningún campo. Por lo tanto, en este caso, me está pidiendo un valor como tal. Y bueno, vamos a ponerle 1. Y bueno, vamos a checar la tabla de clientes porque creo que hay, no le pusimos autoincrement. Así es. Vamos a ponerle autonumeración. Le dijo que sí. Porque bueno, voy a hacer que en este caso, cada vez que yo agregue un dato, automáticamente me genere un número. Así es. Vamos a crear otro usuario. Vamos a ponerle aquí que fue Ana. Apellidos Velasco.
No, vamos a ponerle apellidos eh, Hernández, edad de 45 años, Novena Sur, voy a poner el número, voy a ponerle que es Oaxaca, que viene por Bimbo, y que lo agregó el usuario Edgar. ¿Vale? Vamos a ver qué está pasando. Ok, vamos a cerrar en este caso nuestra tablita de clientes. Y vamos a volver a abrir clientes para verificar en este caso qué está sucediendo. Vamos a poner que es autonumeración. Y bueno, nos está diciendo aquí que una vez que, bueno, hicimos el pequeño detalle, lo que tenemos que hacer es, bueno, es guardar. Voy a borrar en este caso mis registros. Voy a borrar también mi registro. Porque en este caso nos está indicando que para poner un dato de esa aquí, necesitamos que no tenga información como tal. Vamos a guardarlo. Ahora sí, vamos a guardar información, vamos a meter registros. Vamos a ponerle aquí a quién teníamos. Que más recuerdo era Héctor. Apellidos Martínez. Edad de 35 años. Novena Norte. Teléfono es 54 58 204 204 41. Ciudad Oaxaca. Referencia F. Email Héctor. El usuario que lo agregó Eduardo. Ahora sí está todo bien. Y aquí le voy a indicar también que lo agregó el usuario número 1, el cual le corresponde a Eduardo. Ya tengo dos campos o dos clientes que fueron agregados por quién? Pues por Eduardo, el cual le corresponde al usuario número 1. Vamos a agregar otros dos clientes, pero que fueron agregados por nuestro amigo Juan o nuestro usuario Juan. Vamos adelante. Y aquí le voy a decir que lo agregó otro usuario. Ahora vamos a agregar otro cliente que se llame José.
ya tengo dos clientes que fueron agregados por diferentes usuarios. Vamos a guardarlos. Ahora, ya tenemos información. Antes de seguir, que nos falta algo muy importante, es crear relaciones. Vámonos en este caso a herramientas de base de datos. Bueno, en herramientas de base de datos vamos a ver algunas cuestiones donde dice relaciones. En la opción relaciones vamos a agregar en este caso nuestras tres tablitas y le vamos a cerrar. Vamos a relacionar nuestras tablitas. Y bueno, vamos a empezar en este caso por clientes. Vamos a darle exigir integrar referencial para que no haya ningún problema. Y si hay información ya agregada y si todo fue agregado correctamente, no haya ningún problema. Vamos a dar crear. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con y de usuarios de proveedores. Donde exige integrar referencial. Como se percatarán, bueno, se preguntarán muchos. Lo primero que hice aquí fue agregar información primero a las tablas y después hacer mis relaciones. Y no me marcó error, es por una sencilla razón. Porque en este caso mi información que agregué a las tablas sin relaciones es que me había fijado primero correctamente que la información estuviera bien. Por eso ningún error me marcaría. Voy a darle guardar. Y ahora me voy a la tabla de usuarios. Como se percatarán, ahorita aparece una crucecita. Esa crucecita, bueno, voy a cerrar la tabla de las relaciones. Voy a cerrar esta. Voy a abrir en este caso para que se den cuenta que hay información agregada ya a clientes, en usuarios también. Y bueno, ya tenemos en este caso relaciones, ya creamos tablas, ahora nos falta en este caso crear consultas. Y bueno, crear consultas a veces no se nos hace muy sencillo, más fácil. En este caso, vamos a la pestaña crear. En la pestaña crear tenemos lo que es diseño de consulta. Pero bueno, antes de irnos para allá vamos a hacer el último ejemplo de proveedores, que no hemos agregado nada. Y bueno, vamos a agregar por lo menos dos registros, ¿sale? Vamos a ponerle un nombre de proveedor, en este caso vamos a poner Maximiliano, apellidos Matus, dirección el porvenir, ciudad, código postal, el 980, ciudad Huatulco, referencia en este caso que viene de CFE, y bueno, sin mail en este caso lo vamos a poner como y por último le voy a decir que fue agregado por Eduardo. Vamos a agregar otro proveedor. Yo voy a poner aquí Elvira Castro. La dirección es nocturna.
Ya tenemos agregado dos proveedores. Ya tengo mis tres tablas agregadas con información. Voy a cerrar todas y voy a crear en este caso consultas. Crear consultas es muy sencillo en este caso y bueno, vamos a crear una consulta sencilla. Una consulta sencilla va a ser aquella consulta que va a ser creada solamente con una tabla para mostrar una información como tal. Y bueno, le voy a darle clic a crear, voy a darle clic en diseño de consultas y me tiene que aparecer esto. Al aparecer esto en este caso, bueno, voy a darle cerrar para que veamos desde cero. Sale diseño de consultas, nos aparece en este caso una ventana, dice mostrar las tablas, el cual nos va a indicar que agreguemos la tabla con la cual vamos a hacer una consulta. En este caso vamos a agregar la tabla de clientes y le doy agregar y le doy cerrar. Solamente esta tabla. Para crear una consulta es muy sencillo y lo que tenemos que hacer solamente es arrastrar nuestro atributo, en este caso hacia la parte de abajo. Y bueno, vamos a agregar en este caso cliente. Me interesa solamente, voy a poner el ID, el nombre, apellido, edad y en este caso el email. Y por último, es lo único que me interesa de ahí. Ahora, esto que se muestra aquí es ID clientes, el cual en este caso el ID cliente significa que es 1, 2, 3, 4, conforme yo fuera agregando. Pero bueno, voy a ponerla aquí en clientes, voy a ordenarlo mediante ascendente o descendente, en este caso los nombres que yo tenga. Pero no voy a ocupar esta opción ahorita. Esta la voy a desactivar. Y aquí en criterios voy a hacer lo siguiente. Y le voy a dar introduce un cliente. O teclea un cliente. Y guardo esta consulta como detalles cliente y me aparece el lado izquierdo donde dice consulta detalle cliente. Al darle doble clic me aparece en este caso lo que le puse acá, que es teclea un cliente. Y bueno, voy a ver en este caso qué clientes tengo. Primero que nada, me voy aquí a clientes y tengo a Ernesto, Héctor, Ernesto, Inés y José. Y bueno, me voy aquí de nuevo y le doy en este caso Héctor, si quiero yo saber los detalles de Héctor. Y en este caso me pone nombre, apellido, edad, email. Información en este caso que yo puse en la parte de abajo y el cual quería yo mostrar. Eso es una consulta, mostrar información en este caso de una tabla, de dos tablas, de tres tablas, de cuatro tablas. Este es un ejemplo muy sencillo en este caso para mostrar información de una sola tabla. Vamos a hacer otro ejemplo en donde voy a mostrar información de dos tablas. Voy a cerrar esto
y voy a crear diseño de consulta. Y bueno, aquí en este caso clientes, yo sé que fue agregado por un usuario, pero en este caso clientes, voy a agregar la tabla de clientes. Si se percatan, en la parte de abajo dice ID usuario, pero me va a tener que, o me va a aparecer un número. Pero a mí, yo quiero saber en este caso no el número de quién fue el usuario quien lo agregó, sino el nombre del usuario de quien agregó a ese cliente. Por lo tanto, voy a agregar la tabla también de usuarios y le voy a dar cerrar. Y voy a hacer lo mismo. Ahora, en este caso, voy a poner en este caso los atributos de ID cliente, nombre cliente, apellido cliente, edad cliente, teléfono cliente, ciudad. A ver, vamos a darlo acá. Ciudad, no, dirección, el teléfono, ciudad, email. Y bueno, en este caso el ID de usuario que me aparece aquí, pues me va a poder ser un número, pero en este caso yo voy a poner un nombre. Y cuando como tienen una estricta relación, en este caso las tablas, pues voy a ponerle en este caso un nombre de usuario. Quién fue el usuario que agregó a ese cliente. Ya no me va a aparecer el ID del usuario. Por lo tanto, en este caso, en criterios, voy a poner igual lo mismo. Introduce, o le voy a poner teclea un nombre de cliente. Y bueno, ahí está, ya lo puse. Ahora voy a guardar esa consulta, en el cual lo voy a llamar detalle completo del cliente. ¿Por qué detalle completo del cliente? Porque en este caso me va a mostrar no el ID, sino en este caso el nombre del usuario del cual o se van a dar cuenta de que me va a mostrar el nombre real, no el ID del usuario. Voy a darle a aceptar. Le voy a dar ahora Héctor. Oh, no fue esa la consulta, fue la detalle completo de arriba. Le voy a dar Héctor. Y en este caso, si se percatan hasta el final, me tiene que decir que fue agregado por el usuario Eduardo. Ya no me dice el ID. Y bueno, eso es mejor, ¿no? Si se dan cuenta, en la base de datos o en la consulta de abajo, que es detalle del cliente normal, de una sola tabla, yo al ponerle Héctor, solo me muestra información de una tabla, muy sencillo. Y en la tabla, en una consulta, en este caso ya con 2 o 3 tablas, ya es más completa la información que te da a mostrar. Y bueno, voy a darle cerrar. Darle cerrar.